Hola, vamos a ver un ejercicio en el que vamos a entender los conceptos de lo que es el vector de posición, lo que es las coordenadas de un punto, la trayectoria y el desplazamiento, y el vector de desplazamiento entre dos instantes. El ejercicio dice lo siguiente: el vector de posición de un móvil en función del tiempo es r de t igual a 2t más 3 en la dirección del eje X más t al cuadrado en la dirección del eje Y en unidades del sistema internacional. O sea, todo esto, el desplazamiento nos da en metros, el tiempo en segundos. En esta ecuación no hemos puesto unidades, pero tenemos que tener en cuenta que todo tiene sus unidades. Si el desplazamiento se mide en metros, y esta es la componente X del desplazamiento, y esta es la componente Y del desplazamiento, cada componente, la componente X tendrá que estar en metros y la componente Y tiene que estar en metros también. Entonces 2t más 3, todo tiene que tener unidades de metro. El tiempo sabemos que son segundos. ¿Qué unidades tiene el 2? Metro partido por segundo. Por segundo del tiempo. ¿Y qué unidad tiene que tener 3? Pues tiene que tener metro, para que todo, segundo y segundo aquí se van. Y metro más metro, pues metro. La componente Y del vector de posición es t al cuadrado. El tiempo se mide en segundos, entonces la magnitud de esto sería segundo al cuadrado. Para que nos dé la magnitud metros tendrá que tener el 1, aquí sería un 1, que tiene que tener de unidades metro partido por segundo cuadrado. Segundo y segundo al cuadrado se van y nos quedaría metro. Metro partido por segundo cuadrado. ¿Vale? El apartado A nos dice que determinemos la posición del móvil en los instantes t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2 y t igual a 3 segundos. Podemos hacer la siguiente tabla en la que vamos a calcular los valores que nos está pidiendo. Aquí colocamos el tiempo y ponemos 0, 1, 2 y 3. Aquí colocamos el vector de posición. El vector de posición en t igual a 0 sería, aquí tenemos la expresión del vector de posición en función del tiempo. Lo que tenemos que hacer es, donde pone el tiempo, ponemos su valor, que vale en este caso 0, pues 2 por 0, 0, más 3, quedaría 3 en la dirección de Y. Y 0 al cuadrado, pues sería 0. O sea que en el instante t igual a 0, solo tenemos componente en la dirección del eje X y sería 3 metros en la dirección del eje X en el instante t igual a 0. ¿Cómo lo podemos poner ese punto en coordenadas? Es el punto de coordenadas 3 metros en la dirección de X y 0 en la dirección de Y, o el punto 3, 0. Luego, para t igual a 1 tenemos que poner el valor de t en la ecuación del movimiento, pues quedaría el vector de posición en t igual a 1, 5i más j. Las coordenadas del punto en t igual a 1 serían 5 y 1. Vector de posición en t igual a 2, lo mismo que antes, 2 por 2, 4, 4 más 3, 7, quedaría en la dirección del eje X el 7, 2 por 2, 4 en la dirección del eje Y. El vector de posición sería 7i más 4j. Y las coordenadas del punto en el instante t igual a 2 serían 7 y 4. En t igual a 3, el vector de posición en t igual a 3 es 9i más 9j. Las coordenadas del punto serían 9 y 9. Ahora en el apartado D vamos a hacer este dibujo, donde vamos a colocar las coordenadas del punto en cada instante. El apartado B nos dice calcula la distancia del móvil al origen de coordenadas en t igual
a 3 segundos. Hemos visto que el vector de posición para el tiempo igual a 3 segundos tiene por coordenadas en la dirección del eje X 9 y en la dirección 9 metros y en la dirección del eje Y 9 metros. Entonces el vector de posición se pintaría de esta forma, desde el origen hasta el punto 9, 9. Y el módulo de este vector, pues ya hemos visto por trigonometría. Entonces el módulo del vector de posición en t igual a 3 segundos sería igual a la raíz cuadrada del cateto al cuadrado, o sea, de la componente x al cuadrado, más la componente y al cuadrado. Raíz cuadrada de 9 metros al cuadrado más 9 metros al cuadrado, que nos da 9 por raíz de 2 metros, o 12,7 metros. El apartado C nos dice calcula el vector de desplazamiento entre los instantes t igual a 1 y t igual a 3 segundos y su módulo. El vector de desplazamiento entre dos puntos se define como el vector de desplazamiento en el instante final menos el vector de desplazamiento en el instante inicial. Los instantes inicial y final serían t igual a 1 el instante inicial y después t igual a 3 el instante final. Lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores del vector de posición en t igual a 3 y en t igual a 1 y restarlos. Al vector de posición final le restamos el vector de posición inicial. El vector de posición en t igual a 3 es 9i más 9j, menos vector de posición en el instante t igual a 1, 5i más j. Nos quedaría, si quitamos el paréntesis, cambiamos el signo de todo lo que hay dentro y sacamos factor común, operamos todo lo que está en la dirección del eje X, que sería 9i menos 5i, quedaría 4i, y 9j menos j quedaría 8j. 9i más 8j metros. Podemos hacer un esquema, un dibujo, donde pintamos el vector de posición en t igual a 3 y el vector de posición en t igual a 1. Y podemos dibujar el vector de desplazamiento que va desde el punto en el que el móvil está en el instante t igual a 1, que sería el punto P1, al punto P3 en el instante t igual a 3. Como hemos visto, nos sale el vector de desplazamiento, nos daba igual a 4i más 8j. Tiene por componente en la dirección del eje X 4 y en la dirección del eje Y 8. Si vemos, la componente en la dirección del eje X es 1, 2, 3 y 4 y la componente en la dirección del eje Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ese vector de desplazamiento va desde el punto inicial P1 al punto final P3. Y es el vector diferencia entre el vector de posición final y el vector de posición inicial. Hay que entender el concepto de lo que es el vector de desplazamiento. Si esta línea que he pintado curva es la trayectoria del móvil, como va variando de posición en el plano XY, P1 y P2 son dos puntos de la trayectoria, el vector de desplazamiento es un vector que va desde el punto inicial P1 al punto final P2 y su módulo es la distancia en línea recta entre los dos puntos de la trayectoria. Eso sería el desplazamiento. No es lo mismo que la distancia que recorre, porque en realidad la distancia que recorre entre los puntos P1 y P2 es lo que mide este trozo de trayectoria. Ahora te pide que calcules el módulo de este vector de desplazamiento.
qué distancia en línea recta hay entre la posición final y la posición inicial. La raíz cuadrada de la suma de las componentes del vector desplazamiento al cuadrado, que serían componente x, 4 y componente y, 8. Raíz cuadrada de 4 por 4 más 8 por 8, igual a 4 por raíz de 5. El módulo del vector desplazamiento sería la longitud esta, lo que mide el vector de largo. Y el apartado D nos dice, dibuja aproximadamente la trayectoria del móvil. Esto es que representemos en el plano XY los puntos por donde pasa el móvil. Conocemos los puntos. Este sería P sub 0, este sería P sub 1, P sub 2 y P sub 3 en el instante 0, en el instante 1, en t igual a 2 y en t igual a 3. Y con las coordenadas que hemos visto, que son P sub 0 igual a la coordenada 3, 0, P sub 1, coordenada 5, 1, P sub 2, coordenada 7, 4 y P sub 3, coordenada 9, 9, 9, 9. Si hubiéramos calculado más puntos intermedios, veríamos que la trayectoria seguiría una línea aproximadamente igual a esta, que en realidad es una parábola. El apartado E nos dice que calculemos la ecuación de la trayectoria. La ecuación del movimiento era la expresión del vector de posición en función del tiempo, y es una ecuación vectorial en la que tenemos la componente en el eje X en función del tiempo más la componente en el eje Y en función del tiempo. Esta ecuación tenía la expresión r de t igual a 2t más 3 en la dirección del eje X más t al cuadrado en la dirección del eje Y. Por lo tanto, x de t es igual a 2t más 3 y y de t es igual a t al cuadrado. X en función del tiempo y Y en función del tiempo se llaman ecuaciones paramétricas de la trayectoria, o también se pueden decir ecuaciones cartesianas del vector de posición, o también se llaman ecuaciones analíticas. Es que se llaman de muchas maneras, pero total, x de t en función del tiempo y de t en función del tiempo son, vamos a llamarlas ecuaciones paramétricas del movimiento. De estas ecuaciones, si despejamos lo que es el tiempo, si eliminamos el parámetro t de estas ecuaciones, se obtiene la ecuación de la trayectoria. El tiempo sería igual a, según la ecuación de arriba, a x menos 3, pasamos el 3 restando y todo lo dividimos por 2. T igual a x menos 3 partido por 2. Esta expresión del tiempo la sustituimos en la ecuación de abajo y nos queda que y es igual a t cuadrado. En vez de t ponemos x menos 3 partido por 2 al cuadrado, desarrollamos la expresión y nos queda una ecuación de segundo grado de x. Esta sería la ecuación de la trayectoria, que se corresponde con una parábola. Si hacemos el gráfico de esta ecuación, nos quedaría el gráfico que nos ha salido en el apartado D. En resumen, la trayectoria sería los puntos del plano XY, si el movimiento tiene lugar en 2 dimensiones en el plano XY. La trayectoria sería los puntos por los que pasa el móvil. Para determinar un punto de esta trayectoria, por ejemplo, el punto P, tenemos que elegir un sistema de coordenadas que ya lo hemos elegido, el XY. Y el vector que va desde el origen al punto P sería su vector de posición. Si este es el origen, el vector de posición del punto P sería el vector OP y tendría una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. La longitud de este vector sería el módulo del vector de posición y se calcula como la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. La ecuación que describe la posición del movimiento
a lo largo del tiempo recibe el nombre de ecuación del movimiento. Esta ecuación del movimiento es una ecuación vectorial en la que la componente de x la expresamos en función del tiempo. En el eje y también la expresamos en función del tiempo. Y se denominan ecuaciones paramétricas a los componentes del vector de posición en función del tiempo. Si eliminamos el tiempo de las ecuaciones paramétricas como hemos hecho en el apartado anterior, obtendríamos una función de x y de y. La ecuación de la trayectoria, que en el caso anterior pues nos ha salido que es esta. El vector de desplazamiento es un vector que va desde el punto inicial al punto final y se calcula como la diferencia entre sus vectores de posición. El vector de posición r menos el vector de posición r sub 0. El módulo del vector de desplazamiento nos indica la distancia que separa en línea recta las dos posiciones en la posición p sub 0 inicial y la posición p final. Y ese desplazamiento no tiene por qué coincidir con la distancia que recorre la partícula en la trayectoria, porque como vemos por ejemplo en esta trayectoria que no es rectilínea, solo en el caso de que la trayectoria sea rectilínea el vector de desplazamiento coincide con la distancia que recorre el móvil entre los puntos p sub 0 y p. Pero en el caso de que no sea rectilínea la trayectoria, la distancia que recorre no es la misma que el desplazamiento. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya ayudado y si os ha gustado podéis suscribiros, darle a like, compartirlo. Muchas gracias.